no está equivocado, ¿no? Usted está en Calibre 45 a través de Tele Radio América. Y aquí estamos Manuel Fermín y un servidor, Cristino del Castillo, en una entrega más de su programa Calibre 45. Manuel, ¿qué hay? ¿Cómo está la cosa? Bueno, estamos bien, pero voy a disparar con un calibre 45. Sí. Mire, Cristino, usted sabe que yo soy de Villa González, ¿sí o no? Usted sabe que yo soy de la puerta de la línea, que así que se llama Villa González. Pero otros, más refinados, los que quieren ser más refinados y más pueblita, como dicen en el campo, le llaman a Villa González la calzada de Santiago. ¿Usted está bien? Pero yo me quedo con la puerta de la línea, ¿ok? Ahí comienza la línea en Villa González. Algunos dicen que es en Navarrete, por los cambrones y la cosa, usted oye. Pero es en Villa González que comienza la línea. Yo quiero decir lo siguiente, Cristino, y voy a pedir de tu anuencia para esto también. Mira, Navarrete es una de las ciudades acribilladas por el Falpo y unos grupos, tú lo sabes, de protestantes y de gente que protesta con violencia, con armas largas inclusive, que las autoridades, tú recuerdas, la han detectado, la han fotografiado. Como aparecen esos fotos, como diríamos, fotoastrólogos, que te ponen hasta lo importante, porque uno no lo ve, el joven solamente que ve las estrellas y esas cosas. Óigame, desde el aire fotografiaron gente en Navarrete con fusiles, tirándole a la policía. Usted recuerda ese caso. Sí. Navarrete salta Villa González. Ese eje de violencia sigue parte de Santiago, Licey, saltan a Moca, caen en Salcedo, que eso es una guerra total ahí, todo el tiempo hay guerra en Salcedo, sigue a Tenares, sigue la misma guerra ahí, no van a Villa Tapia, siguen a San Francisco de Macorís, incluso brincan a Castillo y caen en Agua, y eso es un eje de violencia que incluso se ha irradiado también para Bonao. Eso lo conoce el pueblo dominicano. Ahora, Villa González es un municipio tranquilo que nunca se ha visto involucrado en esos asuntos de Falpo ni esa cosa como está Navarrete, que ya son ciudades acribilladas. Pero Villa González, si usted no pone atención, la van a convertir en otra Navarrete también, u otro Licey al medio. ¿Por qué? Porque la autoridad en este caso es la que tiene que velar, las autoridades policiales principalmente. Porque como no hay todavía delitos graves en el sentido de que hay homicidios, atracos continuos, pero allá en Villa González ha habido atracos, muertes por atracos, usted está oyendo, puñaladas y tiros en los parques, en un parque que hay, solo un parque en Villa González, donde la gente va y se divierte y hacen unos escándalos ahí extraordinarios. Puntos de droga que incluso me han dicho, óyase bien, me han informado puntos de droga que le pagan a gente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y policías envueltos en eso, óyase bien, desorden de motociclistas y gente que incluso cierra calles para hacer eventos de baile y de música y de robo. Eso es lo que está pasando en Villa González. El escándalo de motores, muffler y música alta, en resumen, los municipios de Villa González viven en un asedio constante y eso es un caos y un desorden que va a terminar generando los mismos problemas que hay en Navarrete y que han habido ya, lo hay en ese eje que yo acabo de citar. ¿Qué es lo que pasa en Villa González, señores? Las autoridades policiales, ahí hay una mayor de la policía, oiga, una mujer es mayor de la policía, esa es la jefa del pueblo. Esa mujer no, es una cobarde aparentemente, porque ella no sale al pueblo a ver los problemas que tiene. El cura de Villa González está ya hasta aquí, como dicen, pidiendo ayuda y nadie le escucha. Entonces en la policía hay jefatura que maneje eso, que pongan atención a lo que es una encargada de la ley y el orden en Villa González y no se atreve a salir a la calle, o no sale a la calle, señores. Y yo sé que en Villa González también no este programa, porque este es un canal que usted sabe que camina por todo el país. Y hay una advertencia, no hagan de Villa González a Navarrete o no le busquen problemas, que salga a protestar a la gente y tenga entonces que protestar para que le saquen autoridades policiales ineficientes e incompetentes.
Y hasta cobarde, porque tengo que llamarle cobarde. Porque ¿cómo es posible que usted sea un mayor de la Policía Nacional? Si usted no tiene el equipo para dirigir el orden y controlar esa población, usted tiene que pedir ayuda a la jefatura de la Policía Nacional, pero ustedes tienen que actuar porque van a dejar que Villa González se pierda también. Como se han perdido Navarrete y Licey y todos esos pueblos que se lo ha tragado la violencia y el desorden y el caos. Entonces yo estoy llamando la atención porque a mí me duele Villa González. Por lo menos me duele porque tengo el cementerio de Villa González, tengo enterrado mi gente ahí, entonces uno tiene que cuidar a su pueblo y que este país no siga siendo un pasto de delincuencia y de sinvergüenza, porque la autoridad no quiere asumir su responsabilidad de cuidar a Villa González. Allí no hay patrullaje de noche. Cristino, explícame. Villa González está huérfano de la autoridad policial porque, repito, la que está encargada de la policía en Villa González no actúa. Es una irresponsable, según han señalado municipios de Villa González. Porque también tengo que decir lo siguiente. Yo no he visto la situación en Villa González porque no estoy allí. Pero me envía gente de confianza mía y familiares, me envían informaciones de allá y me están diciendo cuál es la situación que hay en Villa González. Entonces salvemos por lo menos a Villa González. Creo yo que uno está pidiendo algo que no es lo imposible, porque ¿qué es lo que es patrullar una población o poner el orden allí? ¿Cómo yo voy a cerrar una calle en Villa González para hacer un evento social, una cosa, y yo no tenga ni siquiera... Bueno, así no se puede. El síndico es mi amigo, Fabio, tiene que ponerse sus pilas, o si no, que dejen eso. Porque si usted no sirve para dirigir una institución o para estar al frente de una responsabilidad pública como son esas, usted tiene que salir de ahí o lo sacan de ahí. ¿Usted recuerda a Balaguer cómo sacaba síndico? Porque a veces hay que ser dictatorial. Mira, Nano Uribe, vamos a sacar del síndico aquí, ¿a quién fue? A Manolín, y saquémoslo de ahí. Y lo sacó Balaguer. A veces hay que ser hasta autoritario, como dice. O a policía, quien sea, pero por Dios, vamos a ser responsables, si no dejen eso. Salga de ahí, mire, yo no puedo controlar esta población, me largo de ahí. Váyase de ahí la policía que está ahí y que pongan a otro. Tal vez mandan a uno con un bate. Hay que crear el Comité de la Sanidad Pública. ¿Usted acuerda de la época de la Revolución Francesa? La sanidad pública. ¿Usted recuerda unos jefes policiales que mandaban a Macorís con unos bates? Para meter en cintura, Sí, para meter sí. en cintura todo eso Oh, violento, pero por Dios. para controlar No, el tránsito, no. para meter en su puesto a todos esos motoristas que andan sembrando el caos en la vía pública. Oh, pero un desorden. Poner las cosas en orden, de manera tal que incluso cuando tú veas cómo que las cosas funcionan, eso a ti qué sé yo, Claro, levante los ánimos, ¿verdad? claro, te aviva. Sí, Es verdad. porque cuando tú sales a la calle y ves todo este desorden y todas estas cosas, Oh, pero por Dios. ese mismo desorden se te mete en la cabeza y entonces tú andas que le echa un San Antonio al primero que se te cruza. Claro, pero poblaciones que tienen, óyeme, ahí hay 10 calles, Cristina, un parque, 10 calles, tú conoces a Villa González, se conocen toda la gente ahí. Es un barrio prácticamente, porque como dije, o es la calzada de Santiago o es la puerta de la línea, una de dos, es un barrio, pero no dejen que se pierda la autoridad, o sea, esa cosa que yo entiendo. Y así hay comunidades, más comunidades como Villa González, hay muchísimas comunidades, pero hay una irresponsabilidad de la acción policial. Yo dije aquí que una noche llegué a San Francisco de Macorís, había un paro armado en San Francisco de Macorís. La policía y la guardia acuartelada y 14 tigres en unos motores, con pasamontañas tirando tiros y la ciudad oscura. Y 10 o 15 motociclistas tirando tiros en San Francisco de Macorís. Explíqueme usted esto. Y el general de la policía guardado en el cuartel de la policía con toda su tropa. Oigan, oigan, qué ejemplo. Pero así Manuel, no se puede. ¿qué te parece Ay, lo que está Dios ocurriendo en Venezuela? Hay que echarle una miradita a Venezuela. Es una situación Yo quiero que tú sepas, ahí, el único país que se parece a Siria es Venezuela ahora mismo. Yo tengo hasta miedo, porque que ya hay un compromiso con las Fuerzas Armadas y esa cosa. Entonces, pero yo lo que creo que también el presidente de Venezuela, mira, Cristino, se le han hecho muchas críticas, porque Chávez, por ejemplo, era un hombre que te hacía una crítica severísima, pero se abrazaba contigo al día siguiente. Chávez era así, hasta incluso con sus adversarios. Lo vimos aquí con Uribe, cómo se abrazó con Uribe. Ahora, Maduro, yo creo que Maduro tiene problemas, porque es que Maduro
esas leyes de que habilitantes, tú no le puedes ir cerrando calle a la gente porque va a llegar un momento que la gente se va a desesperar, porque también la oposición tú tienes que darle algún respiro. No le cierres todos los parques, que a ese barrio es enemigo del gobierno, ciérrale el tren, que no llegue el metro allí, no le mande los autobuses. Mira, tengo una ley que me permite gobernar por decreto, pero ¿y Venezuela necesita eso, esa democracia de Venezuela? No, pero mira, déjame decirte algo, Manuel. Yo creo que esa es la idea que se ha estado vendiendo de Venezuela. Porque lamentablemente todavía los medios de comunicación masivos tienen mucha influencia en la gente y lo que se nos está bombardeando es justamente ese criterio. Y resulta que no, resulta que el gobierno venezolano ha dado muestra de flexibilidad, es al revés, me parece a mí. Y discúlpame, tengo que discrepar contigo. ¿Tú estás hablando de Venezuela? Sí, de Venezuela, pero déjame ponerte un ejemplo. Yo sé, claro. Déjame ponerte un ejemplo. Hace poco se reunieron todos los alcaldes de Venezuela en el Palacio Presidencial. ¿Convocado por quién? Convocado por Nicolás Maduro. A raíz de la muerte de la reina de belleza, que estuvo en Venezuela de vacaciones y que unos delincuentes ahí la asesinaron en un atraco. Un hecho que consternó a todo el mundo, incluyendo al propio gobierno, al propio Maduro, que decretó un duelo, una cosa y una investigación, y bueno, pues ordenaron una rápida captura de los individuos, de los autores de ese hecho horrendo. Bueno, la violencia, que es un problema que está afectando seriamente a Venezuela, pues es uno de los asuntos que está inquietando a la ciudadanía. Se convocó a los alcaldes para discutir qué estrategia seguir para hacerle frente, buscar como mecanismo de colaboración, para entre todos ver cómo se hacía más eficiente la lucha contra la delincuencia. Ahí llegó el señor Enrique Capriles, de la oposición, y saludó incluso al presidente Maduro. Hasta ese momento, Capriles no había reconocido el triunfo de Maduro en las elecciones. Porque después, todo el mundo recuerda que después de las elecciones, la oposición pretendió desconocer los resultados y organizó una serie de movilizaciones en todo el país para, en el marco de una campaña para desacreditar al gobierno y para, bueno, hacerle frente a lo que ellos entendían que era un gobierno ilegítimo. Se abrió ese compás y se produjo ese encuentro, pero ¿qué pasa? Que a raíz de eso, a raíz de ese encuentro, la oposición se enfrascó en una discusión a lo interno sobre qué actitud asumir frente al gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque ahí había un grupo que es el que encabeza a este señor. Por eso es que tú ves que Capriles no aparece. Aparece ahora recientemente convocando unas manifestaciones, o sea, él un poco se distancia de aquello, pero también participa. Pero quien ha estado liderando todas estas movilizaciones es otro señor y una diputada, que fue el que se entregó recientemente, que lo estaban persiguiendo, que es el individuo que se encarga de hacer los llamados a la rebelión, que habla de destituir al presidente Maduro, y uno, bueno, dice, pero eso ¿quién fue que provocó esa actitud? ¿La provocó el gobierno? No, ese es el producto de esa discusión y de lo que se acordó ahí. Un grupo de radicales opositores entiende que es el momento de aprovechar una debilidad, o sea, de aprovechar que hay un tránsito del chavismo al madurismo. Y eso generalmente, esos son tránsitos que tienen sus dificultades, porque Maduro está en un proceso de consolidación, a pesar de que Maduro ganó su elección como presidente con una diferencia un poco precaria. Después se anotó un triunfo contundente en las elecciones locales en el pasado mes de diciembre. Entonces hay un grupo que dice, no podemos permitir que este señor se consolide en el poder, hay que aprovechar que tiene ahora algunas debilidades y sobre todo aprovechar
la inflación en Venezuela que sobrepasa el 50%, aprovechar la escasez que es el producto, la escasez de productos elementales, incluyendo hasta el papel higiénico, que es también un reflejo de maniobras de grupos empresariales, porque muchas de esas escaseces son artificiales, creadas justamente por esos grupos, porque evidentemente que Venezuela, a pesar de del discurso del gobierno, es una economía capitalista. Y en las economías capitalistas, los que tienen los capitales tienen poder, y tienen poder incluso de boicot y poder de presión, y ellos han estado utilizando eso. Yo creo que y desde luego que hay gente también trabajando en eso, grupos externos, que han estado apoyando organizaciones no gubernamentales para que trabajen en esa dirección. Y lo que se ha visto ahora, bueno, hay razones, hay que decirlo, razones para sentirse incómodo, porque en Venezuela hay hasta apagones largos. Yo creo que tú estás hablando, yo pensaba que tú estás hablando de Chile, pero de Venezuela que tú estás hablando. Sí, de Venezuela. Ay, Dios mío. Sí, de Venezuela. Sí, de Venezuela. Sí, ya veo que es de Venezuela, pero yo creo que estás traicionado tu formación política y tu ideología. No, pero no me descalifique, dime cuál es la forma en que tú piensas. Pero Cristino, por Dios, ¿cómo te voy a descalificar? Lo que te quiero decir es lo siguiente. Mira, Cristino, óyeme bien, porque no somos ingenuos, ni somos niños y esas cosas. Un régimen, cuando un régimen odia la manifestación pública, tenle miedo. Primero, comienza por ahí. Pero dime qué gobierno le gustan las manifestaciones. Dilma Rousseff recibió unas manifestaciones casi que eran derrocables. Se llegó, no, miren, espérense, vamos a hablar. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Hay que bajarle transporte, ¿qué? Pues vamos a bajar el transporte, y se arregló eso. Bien, pasaron los problemas de Brasil. Irán, no hay una situación muy difícil en Irán, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo a Irán. De las 9 u 8 economías más grandes del mundo han bloqueado a Irán. Entonces Irán está en una situación de escasez, el pueblo es consciente de eso, está tranquilo. El pueblo de Irán está tranquilo. Ahora en Venezuela, Cristino, óyeme lo que está pasando en Venezuela, porque parece que yo digo, tú vas viendo una cosa, pero vamos a ver la otra. Venezuela está sentada en un mar de riqueza, de petróleo y gas, que es la economía que debiera ser más rica de América. Pero el pueblo de Venezuela, medio pueblo, ve eso, y otro medio pueblo quizás no lo ve, porque es un problema de una sociedad que está dividida, que tú sabes que está dividida en dos, no es un grupito que le está haciendo oposición al gobierno, pero el gobierno tiene que entender que hay una oposición. Al gobierno de Leonel Fernández, 900 protestas, pero Leonel Fernández no puede reaccionar dándole palo y tiro a la gente, porque entonces, ven acá, vamos a traer, se va a radicalizar el asunto. Danilo Medina le hace lo mismo, las democracias tienen que hacer. En Chile hubo muchísimas protestas de los estudiantes. Y bueno, y hubo muertos y tiros, pero tampoco dijeron que querían tumbar a Piñera. Tú tienes que ver esas cosas. Entonces yo creo que se ha usado un sofisma como escudo. Me quieren derrocar. Eso pasó en Cuba, pero tiene 55 años en Cuba. No, que lo querían derrocar. Sí, espérate. Pero déjame decirte. No, pero tú hablaste, dame chance a mí ahora y tú me vas a refutar. Bien, pero tú estás hablando. No te desesperes, que tú hablaste bastante. Déjate, no te preocupes, que el tiempo es larguísimo. ¿Qué pasa en Venezuela? Por eso yo te digo que si es de Venezuela que vamos a hablar. En Venezuela hay un desabastecimiento increíble, no hay dólares. 7 u 8 periódicos que tienen que cerrar porque no encuentran dólares para comprar papel. Y el gobierno dice, dame una ley habilitante, sabiendo que tiene un Congreso favorable, para yo gobernar por decreto, óyeme bien. Y además, pues como hay un grupo de empresarios que quieren asfixiarme y cerrarme, y tumbarme del gobierno haciendo muchísimas cosas para que los productos lleguen caros. Por Dios, es que no hay dólares y tú no estás abasteciendo, la sociedad está desabastecida. Un país que tiene un 70-80% de su importación de comidas y bienes lo tiene que importar prácticamente todo. Si tú no tienes divisa, un país sentado en una mina
y no hay divisa, entonces hay que revisar el gobierno, porque que el gobierno ha dado pruebas de ser un gobierno ineficiente, que no ha podido. Viene y le pone una ley de ganancias y costos. Usted no se puede ganar más de esto, pero señor, es que eso está desacreditado ya en este mundo. Este mundo es de competencia. Deja que la gente se desarrolle. Mira, tú produces caro, te lo traigo de Colombia o lo traigo de Argentina, impórtenlo. Y punto. Y tienes tú que bajar tus precios. Pero si tú no tienes dólares para la materia prima, eso es ese es el caldo de cultivo de Venezuela. Déjame decirte algo. Mira, yo estoy tratando de explicar lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay cosas que a mí, manejos del gobierno que a mí no me parecen correctos, pero yo lo que estoy es tratando de explicar la naturaleza de la confrontación. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí está planteado un problema de tipo político en Venezuela. Es diferente al caso, por ejemplo, de Chile o de Brasil, porque en Brasil tú viste que las reivindicaciones eran reivindicaciones de tipo económico. El alto costo de la vida, el problema de la inflación, o en el caso de Chile, el problema de la educación, y ahí habían demandas concretas. En el caso de Venezuela, las demandas son políticas. Lo que se está demandando es... Sí, pero ven acá, pero hay un problema de información aquí. Hay un problema de información. Eso es lo que dice el gobierno, que lo quiere derrocar. No. ¿Y con qué arma tú vas a derrocar un gobierno? Óyeme cómo comienza la cosa. Ajá. Óyeme cómo comienza la cosa. Hay un grupo de individuos, las protestas comenzaron el día 12 formalmente. Hoy estamos a 20. Fíjate, tienen varios días en este asunto. ¿Cómo comienza el asunto? Con unos individuos que se suben en una valla para tumbar una valla de la gobernación de un estado próximo de esos estados de las inmediaciones ahí de la frontera con Colombia. Un individuo se electrocuta y en otro punto prácticamente desbaratan la casa de un gobernador de un estado venezolano. Son hechos vandálicos, abiertamente vandálicos. Lógicamente la policía actúa, apresa a esa gente y una de las consignas que moviliza a la gente exigiendo la libertad de esos individuos que cometieron esos actos reñidos con la ley. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿cómo tú asumes la protesta? Bueno, yo creo que el gobierno de Maduro ha demostrado algunas inmadureces en lo que tiene que ver con el control de eso. Incluso yo digo que en cierta medida la forma en que se ha manejado esto, la forma torpe tiene que ver hasta con la sustitución de todos los jefes de lo que tiene que ver con seguridad y eso, que fueron recientemente removidos, todos. Y esa gente se está estrenando en el puesto. Ahora, bueno, ¿qué es lo que explica todo esto? Yo digo que lo explica es justamente el hecho de que la oposición quiere crear un ambiente para justamente provocar la salida de Maduro del poder. Esa es la verdad, es un movimiento netamente político, no es reivindicativo, aunque se produce en un contexto de inflación y en un contexto de escasez. Las consignas son políticas y las metas son políticas y la intervención del gobierno de Estados Unidos es visible en eso, pero muy clara, sumamente clara. No, es sumamente clara. En eso, mira, las señales. Estados Unidos es posible, pero Cuba está metido allí también. Y entonces. Está muy bien, pero eso es el resultado de una colaboración de Estado a Estado. Un ejemplo. Eso es el resultado de una colaboración de Estado a Estado. Yo quiero que tú, ya para terminar, yo quiero que tú sepas una cosa. A veces te da la sensación como de que, bueno, ahí lo que hay es una dictadura y una persecución permanente. Yo quiero que tú sepas que los principales medios venezolanos, tanto escritos como televisivos y radiales, están en manos de la oposición. Están en manos de la oposición. Y Venezuela es el país que más elecciones ha realizado. Todo eso es verdad, Cristino. Bueno, entonces, si es así,
Usted tiene que respetar Yo te voy a el acordar, régimen que también. es el resultado de las urnas. Yo Que te la voy- oposición yo te no voy a termina acordar, de aceptar te eso. voy a acordar, aquí la República Dominicana, Balaguer en el 90, se quedó un fraude. Dice el profesor Juan Bosch, ¡epa, fuera, fuera Balaguer! Señores, aquí pasamos una crisis política 6 meses y no se mató una gente. Y querían que saliera Balaguer. ¡Epa, tiene que salirse del poder! En el 90, ¿tú te acuerdas de eso? El PLD en las calles pidiendo la renuncia, que se largara Balaguer. El PLD no protagonizó. Espérate, no, espérate. Oye, me fue una protesta pública por donde quiera se le pedía. Pero Balaguer sabía que no podía venir a atropellar porque era la oposición. No se puede. Lo que te quiero decir es que en Venezuela hay una situación de mal manejo. ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Tú sabes quién puede cobrar una renuncia forzada o una caída de Maduro? ¿Tú sabes quién la puede cobrar? El amigo de él, que es el jefe de la Asamblea Nacional, que no es su amigo íntimo, podrá ser su amigo o su enemigo íntimo probablemente, pero ese cabello que está ahí puede heredarlo a él, es el sucesor. ¿Tú estás oyendo? Pero eso es otra pero cosa. vamos a ponerlo exactamente, lo vamos a dejar aparte, porque uno no sabe hasta dónde llegan los intereses políticos de nadie, y los amigos terminan matándose uno con otro, uno no lo sabe tampoco. Pero vamos a asumir que sea un papel de la oposición. Ahora, la oposición va a tumbar con palabras y con papeles, va a tumbar un régimen de 14 años con una Fuerza Armada ya está ideologizada y concienciada de que tienen que mantener ese régimen. Me da mucha sospecha. Ahora, si yo veo elementos armados y una situación de que me van a derrocar, pero es que estamos acostumbrados a que estos regímenes, cada vez que hay un tumulto, de una vez dicen que lo quieren derrocar y que Estados Unidos está detrás de ellos. Señores, tenemos que dejarnos de ese sofisma. El problema No, yo te voy a hacer una pregunta. es que Venezuela está en una situación de crisis, espérate, Cristino, es la economía espérate, que está bien, así. pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es que está dirigiendo eso? La oposición. Bueno, la ¿pero y oposición, quién es que eso es un movimiento político, Manuel, espérate, pero por Dios. Ajá, pero ¿y quién es que va a salir a oponerse a un gobierno? Es el que se opone No, a ti. óyeme, tú hablaste del caso de Brasil. En el caso de Brasil no hubo... pero se mete la oposición, sí, Cristino, lo aprovecha, no, Cristino. espera. Primero, no era un movimiento pero ven político. acá. No era un movimiento político como tal. Claro que no. Número uno. Y número dos, era un movimiento más espontáneo que otra cosa. Pero las primaveras Miren, árabes comenzaron así, como gente, eran oposiciones. Bueno, Pero es que comienza un desorden sí, pero y ahí tú te aprovechas de eso. La bien. oposición se monta en el lomo Está de muy bien, tigre, pero tú sabes que eso va a pasar en Venezuela. Pero no se puede comparar lo de la primavera Cristino, árabe con lo de Cristino, Venezuela. en Venezuela Porque tienen en 14 Libia, años. óyeme, en Libia Cristino, tenían todos los años del mundo y nunca hicieron unas elecciones. Tienen 14 años, en Venezuela se hacen las elecciones, ¿verdad? Bueno. Pero nadie ha querido ir a derrocarlo. Es que tú le estás vendiendo una situación, le estás poniendo en bandeja de plata al opositor para que él grite y proteste. Aquí en el 90 hubo ese problema político. Balaguer salió del problema. Pero en el 86, 87 y 88, yo recuerdo, por esos años, Balaguer tenía una situación sumamente difícil. El PRD lo tenía acosado y el PLD lo acosó también. Bueno, una inflación de 100 y pico. Balaguer tuvo que venirnos, bueno, vámonos a reunir las fuerzas políticas. Miren, vamos a buscarle un acuerdo a esto. Yo voy a rebajar, voy a desmontar una serie de aranceles en las aduanas y vamos a buscar un pacto. Y se hizo un pacto tripartito, recuerdo yo, en el 91 por ahí. Pero es que Balaguer era político, pero el problema es que este muchacho está en una situación, el presidente de Venezuela, que reacciona y dice, bueno, si yo tengo que ser un dictador, voy a ser un dictador. Espérate, porque es que esas cosas van incendiando aquello. Venezuela, la oposición estaba derrotada, no la derrotó el gobierno en diciembre, acababa de derrotarla. Sí. La derrotó por elecciones, Maduro lo derrotó. Sí. Pero si tú le brindas un caramelo, sí, te van a protestar porque Venezuela no se va a quedar de brazos con una oposición como la que está aquí. Pero déjame decirte algo. Mira, en el último tramo del gobierno de Hipólito Mejía, nada más había que soplarlo para que eso... Claro. Y yo te pregunto, ¿la oposición aquí se planteó? Claro que no. No se planteó. Pero había unas elecciones al día siguiente. Porque aquí la mentalidad es eso. Ese es el problema. Ese es el problema, que en Venezuela este es un año sin elecciones. Pero es la crisis. Venezuela, que es un... Está muy bien, está muy bien. La crisis económica que tiene Venezuela ahí. Está muy bien, pero óyeme, la misma crisis que está afectando a Venezuela está afectando a Brasil y está afectando a Argentina con sus matices. Cristino, por Dios, ese desabastecimiento que hay en Venezuela no lo tiene Brasil ni nadie. Ni Haití. Pero lo que pasa es, óyeme qué es lo que pasa,
que tú tienes que entender, yo no estoy justificando a Maduro y su gobierno. Yo lo que estoy es tratando de explicar cuál es la dinámica, por qué se origina el asunto. Pero es que la crisis económica, sí, pero óyeme, ¿qué pasa? Óyeme, ¿qué pasa? En Venezuela hay un problema con la resistencia principal que se le ha hecho al proceso. Porque, ¿qué ocurre? El proceso venezolano es distinto al proceso argentino o al proceso brasileño. En Argentina y Brasil hay gobiernos que yo entiendo que son gobiernos progresistas, pero ellos no se han planteado la construcción del socialismo ni nada por el estilo. Maduro y Chávez se han planteado eso. Pero ¿qué ocurre? Eso es un planteamiento, eso es una idea que a veces determina el accionar del gobierno, pero en esencia Venezuela es un país con una economía capitalista. Y resulta, pero déjame decirte, ¿qué pasa? Que uno de los principales problemas que tiene el gobierno venezolano, ese que dice que su meta es la construcción del socialismo, es el asunto de la oligarquía comercial, la que importa y exporta, pero que no me lleve, no, yo estoy hablando de una realidad. La misma oligarquía de aquí. Pero que aquí no está planteado ese problema político. Claro que no, porque hay abastecimiento. Pero déjame decirte, óyeme qué pasa. En su afán de ponerle freno a esa gente y de limitar el poder que ellos tienen. Ay, Dios mío. Pero ven acá, yo te pregunto una cosa. Espérate, óyeme, espérate. Pero déjame preguntarte una cosa. ¿El control de cambio se adoptó o no se adoptó? Pero es que eso no funciona. Pero se adoptó o no se adoptó. Pero se adoptó más. Bueno, espérate. ¿Qué le pasó a Salvador de Blanco? No adoptó un cambio. ¿Y qué le pasó? 84, un reguero de muertos. Pero óyeme lo que yo te Y querían derrocar a Salvador. Pero yo no estoy justificando eso. Yo lo que... la crisis económica. Pero espérate, es que yo no estoy justificándolo. Yo estoy diciendo que ellos lo impusieron. Y esa es una realidad. Lo comenzó Chávez y ahora recientemente Maduro lo modificó. ¿Por qué? Porque esos grupos crearon un mecanismo para burlar eso. Y eso está ahora mismo en el fondo de estas protestas porque el control de cambio se profundizó y eso ha generado inconformidades. Yo estoy tratando de explicar qué es lo que está en juego y el porqué de las protestas. El asunto no es que nosotros vengamos a hacer un análisis inocuo de la situación de Venezuela, porque eso lo saben hasta los niños que no han leído los periódicos. Eso lo sabemos, Cristino. Es las medidas que son medidas díscolas. O sea, cuando tú tomas medidas díscolas desde el poder, tú sabes que hay una oposición que está esperando, aunque desorganizada como la de Venezuela, está esperando que tú cometas errores para ello atacarte, porque ven acá, tú lo que tienes discúlpame, entonces tú quieres que la oposición se quede muda, embosada allí. No se va a embosar, por Dios, porque ha sido vencida en diciembre. Fue vencida por el gobierno en diciembre y vencido en todos los procesos. Entonces ¿qué tú quieres? No, tú quieres que la oposición esté embosada. Señores, espérate, la crisis, no hay papel de inodoro. Déjenme quedar callado, porque después si yo salgo a protestar por eso, van a decir que lo quiero derrotar. Cristino, es que tú estás analizando el discurso del gobierno. Yo tal vez estoy analizando el discurso de la oposición, pero resulta que lo que nosotros tenemos que analizar es la crisis económica que se ha creado en un país rico como Venezuela, con una clase que es igualita que la de todos los sitios, menos que la de Cuba. Pero la de Venezuela y los oligarcas de Venezuela son igualitos que los de aquí, son igualitos que los de Bolivia, son igualitos que los de Argentina, los de Brasil, Chile, Colombia, son idénticos todos, son los mismos. Ahora, no le cierre la capacidad productiva porque van a protestar y te van a derrocar si es posible. No le cierre el abastecimiento de la comida al pueblo porque te van a protestar. Tú estás juzgando... Ajá, ¿con qué? ¿Tú estás juzgando la corrección o no de las políticas del gobierno de Maduro? Y resulta que yo te estoy diciendo a ti que ese es un problema que yo no lo estoy poniendo aquí en la discusión. Pero es que eso es lo que tenemos que analizar. Es que tú no entiendes, yo no estoy discutiendo eso, porque a lo mejor yo no soy partidario del control de cambio. Entonces, ahora lo que yo te estoy diciendo es por qué se está produciendo eso y qué es lo que hay en el fondo, que es lo que a nosotros nos corresponde como analistas de la situación. Bueno, mira, esto se está produciendo porque el gobierno adoptó estas medidas. Ajá. Esta es la reacción a esto. Claro, y en esto pero es muy lógica. Y en esto están participando
tales y tales fuerzas sociales que son las que están impulsando eso. ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo externo. ¿Qué es lo que busca el apoyo externo? Lo que nosotros sabemos. Porque ocurre una cosa que tú no puedes tampoco ver a Venezuela fuera del contexto latinoamericano. Y lo que ha ocurrido en el contexto latinoamericano es que Estados Unidos cada vez está en una posición de más aislamiento. ¿Por qué? Bueno, eso tú lo acabas de ver en el CELAC en La Habana, en donde se produjo un encuentro de los países latinoamericanos, todos los países de la región que dejaron fuera a Estados Unidos y a Canadá, para ellos ponerse de acuerdo, establecer mecanismos de colaboración sin la participación de Estados Unidos, a quien le dijeron que no cuando propuso el ALCA como un mecanismo de colaboración, de asociación con los países latinoamericanos. Esa es la realidad que tú estás viendo. La realidad es que los países de la región tienden a crear mecanismos para afianzar su independencia de Estados Unidos. No, hombre, no, Cristino, óyeme, discúlpame, eso es un asunto, óyeme bien, eso es un análisis muy flojo, te voy a decir, porque todos queremos, eso le pasa como al grupo de los 77. Una vez el grupo de los 77 países más pobres de la tierra le exigían que Estados Unidos es el policía del mundo, que la economía la manejan ellos, que el imperio norteamericano, todo lo malo. Conclusiones del evento del grupo de los 77 en París, que Estados Unidos aporte 90.000 millones de pesos al Fondo Monetario Internacional para que beneficie a los países pobres. Estos señores no sean hipócritas, no vengan a decirle a Estados Unidos que es malo para que después diga que él es el que tiene que venir a rescatarlo. O sea, América Latina, ese problema es una especie de fidelismo. Cuba ha diseñado esa política, no quiere saber de Estados Unidos. Bueno, 5 países más se sienten agredidos por Estados Unidos. Está bien, pero eso no es Latinoamérica. Ahora que nosotros vayamos a CELAC, que yo no sé a qué vamos ahí tampoco, no sé a qué vamos. Porque yo no entiendo que puedan compartir asientos, dictadura y democracia, pienso yo, pero esa es mi posición ideológica. Ahora, que Estados Unidos es el malo, República Dominicana nunca va a decir eso. Ahora, que lo diga Chávez, bueno, ok, o lo va a decir Maduro, Fidel, Raúl, etcétera. Pero un presidente dominicano no va a decir eso, no es verdad, ni un chileno, ni un colombiano. O sea, una pregunta que te voy a hacer. ¿Se produjo la reunión de CELAC o no se produjo? Claro. Se adoptó una... Pero la hipocresía se usa todo. Pero le dieron la presidencia del CELAC a Raúl. Está muy bien. Imagínate, bueno, pero eso es... Mira, Cristina, pero eso es... Pero no nos vamos a ir a Venezuela, vamos al caso de República Dominicana, por Dios, óyeme bien, oye lo que te voy a decir. El gobierno de Salvador de Blanco era mucho más débil que el gobierno de Nicolás Maduro, mucho más débil. Un gobierno de 4 años con oposición de su propio partido. Óyeme bien, el de Salvador, ¿verdad? Bien, Salvador comienza a gobernar y comienza a dar tumbo y a hacer locuras desde el gobierno, su gobierno. Termina en el 84 cometiendo los errores más garrafales. Tú lo viste ahí. ¿Qué pasó? Viene esa revuelta. Yo te pregunto, ingenuamente, te voy a preguntar, ¿el Partido Reformista se iba a quedar de brazos cruzados y el PLD viendo esa situación se iban a quedar cruzados? No, porque tú tienes que meterte en la ola, porque tú eres oposición ahora. Tú no quieres que derroquen ese gobierno, pues si lo derrocan ya están, espérate. No, pero que tú estás equivocado. No, pero es que tú me estás atribuyendo cosas que yo no te estoy diciendo, que yo no te estoy diciendo. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Que hay una crisis económica que unida a la crisis política tiene que reventar, por Dios, porque la oposición no se va a quedar embosada ni de mano. No, pero tú estás negando. No hay conspiración, nada, eso es mentira. No hay conspiración. Si lo quisieran tumbar, Estados Unidos va y lo tumba. Pero en Estados Unidos nunca, óyeme, ha tumbado a Cuba, 55 años. Deseo no le falta. Pero claro, pero no lo puede tumbar. Deseo no le falta. Esa es la dinámica de la política. La dinámica de la política es, pero está bien, pero dame un chance a mí ahora. La dinámica de la política. Pero déjame Estados Unidos que me quiere tumbar. Pero déjame decirte ahora, a Allende no lo tumbaron. Pero déjame decirte, la dinámica de la política a veces produce situaciones como que tú... Porque esa es la realidad. A veces la realidad. O sea, ¿tumbaron a Zelaya o no? Sí. ¿Tumbaron a Allende o no?
Sí. Y tumbaron a Belaúnde, Terry, que no, ¿o no? Entonces Oye, tú me estás dando la razón. Pero exacto, ¿y por qué no tomaron de Venezuela? Porque no han podido. Porque pero ya lo intentaron. Ha habido elecciones. Pero ya lo intentaron. Oye, me lo Ajá, intentaron. Claro, lo pero intentaron. Chávez lo intentó una vez con otro. Eso solo pasa, pero déjame decirte, Cristino, pero déjame decirte algo, mira. Es verdad lo que tú dices. En abril del 84 aquí hubo un problema con el gobierno de Salvador Blanco, una poblada. Ahora, ese fue un movimiento espontáneo de la población. No, dijeron que fue Balaguer que lo promovió con cuarto. Y la oposición apoyó. Dio dinero. La oposición apoyó. La oposición apoyó, pero fue fundamentalmente un movimiento que no lo dirigió ningún partido político. Esa es la realidad. Bueno, entonces eso lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué Venezuela? Son unos líderes locos que ni siquiera aparecen ahí. No, el problema tú sabes cuál es. Que quien da la cara y quien hace el llamado a la insurrección es la oposición, Cristino, es uno de los líderes de la oposición. Pero que tú eres un político inteligente, tú eres un hombre inteligente. Señor, ¿qué opositor se va a quedar de brazos cruzados? Lo que te estoy pero diciendo. es que no es brazo cruzado, señor, es que usted está encabezando un movimiento bien, que lo que está persiguiendo es el derrocamiento del gobierno. Si en Venezuela hubiera, óyeme bien, oye lo que te va a decir Manuel Fermín, y que oigan los amables televidentes de este programa, que es una discusión interesante que tenemos Cristino y yo. Óyame bien, si en la resistencia que tú estás haciendo. Si en Venezuela, óyeme bien, si en Venezuela hubiera de todo en los supermercados, si en Venezuela hubiera combustible como lo hay, porque ¿por qué no sube el combustible que está regalado, que es más barato que el agua? No se atreven a subirlo, sabiendo que eso es una locura de un gobierno, una locura. Tener un combustible, la gasolina es más barata que el agua en Venezuela, pero no se atreven a subirla por populismo, porque se me arma un revolú. Oigan cómo es que se maneja Venezuela. No desde ahora, sino desde la era ¿cómo se llama? De Carlos Andrés Pérez y esa gente por allá. Eso es un relajo en Venezuela. Venezuela está viviendo una situación crítica. Fíjense las situaciones que dicen los periódicos editoriales. No hay papel para emitir los periódicos en Venezuela. Pero la gente dirá, bueno, pero es que nos están asfixiando de maldad para que no haya opinión. No, es que no hay bola. Espérate. El problema es que tú no me dejas hablar. ¿Cómo? Pero un hombre que habla porque tú tú estás defendiendo la posición del gobierno. Yo tal vez estoy defendiendo la posición de la oposición, es verdad, pero es que la diferencia entre la discusión contigo y mía es que hay una situación de desesperación en Venezuela. Está muy bien, pero yo te voy a poner, pero déjame ponerte un escenario distinto para que tú veas cómo tú puedes asumir posiciones distintas dependiendo del tipo de contradicción que se presenta en una sociedad. Por ejemplo, búscate la mayoría de los países europeos en donde estalló la crisis, esta que todavía nos está afectando. ¿En Ucrania, por ejemplo? No, ahora ahí, coge España, que es uno de los países más golpeados por la crisis. Claro. Que le costó eso el gobierno al Partido Socialista sin haber creado la crisis directamente ellos. Le costó al gobierno. Yo pregunto, la oposición en España promovió una insurrección popular. No, Cristino, pero por Dios, en España tú vas a esperar eso. En España. Sí, pero ¿y en Venezuela? ¿Cuál es la diferencia que hay entre Venezuela y España? No se hacen elecciones. Se hacen elecciones. Por Dios. Los venezolanos están cansados de ir a las urnas. Por Dios, Cristino, espérate, por Dios. Tú vas a ver una ley habilitante en España. No, pero el problema, ese es el asunto. Pero eso es lo que te estoy tratando de explicar. Espérate. Óyeme, lo que yo te estoy tratando de explicar, ¿tú sabes qué es? Que aunque la crisis que se provocó, que afectó a España y que afectó a todos los países europeos, que ha afectado al mundo entero, eso es más inmoral que la crisis que está atravesando ahora mismo Venezuela. ¿Tú sabes por qué? Porque esa fue una crisis que la generó la codicia. En el caso de Venezuela tú no puedes decir eso. Hay otro, déjame poner mi ejemplo. Déjame poner mi ejemplo y déjame poner mis argumentos. Esa crisis pudo haber provocado un movimiento con más legitimidad en contra de la política que lo de Venezuela. Eso yo te lo garantizo. ¿Por qué? Porque ahí hubo en esa crisis manos que intervinieron y que han quedado impunes, que han contado con la protección tanto del sistema político en sentido general. En el caso de Venezuela, tú puedes decir, bueno, ellos tienen una línea, tienen unos enfoques que no son los correctos, eso lo podemos discutir, pero ese no es el problema. El asunto es
que independientemente de la posición de las políticas, hay un gobierno legítimo que es el producto de las urnas, que hay sectores internos y externos que quieren salir de eso. 14 años bueno, tienen en eso, 14 bueno, años diciendo pero, que lo van a tumbar, pero siguen ganando elecciones. Pues no han podido. Pero déjame decirte, porque oye, ¿por qué te dije que me da pena que tú pongas el ejemplo de España, Cristina? ¿Sabes quién creó la crisis en España? Fue el gobierno que está. Ese recibió la crisis. ¿Del quién? Del PSOE. ¿El PSOE qué va a hacer? El PSOE tiene que quedarse tranquilo. No le enroscan. Mire, cállense la boca. Espérate. Cállense la boca. Usted no puede hablar de esta crisis porque ustedes fueron los que generaron esta crisis. Y el que genera crisis no resuelve crisis. Al PSOE, que han tenido que quedar manos arriba. Porque ellos fueron los que generaron la crisis. ¿Qué hizo Balaguer en el 86? PRD, cállense la boca, que ustedes fueron los que me dejaron este desorden aquí. Ahora no me vengan a ustedes, que ustedes me dejaron el desorden. Porque todo el mundo busca su excusa. Ahora, el caso de España no es Venezuela, Cristino, porque la responsabilidad de los partidos políticos son otros. Espérate, ahora mismo en España hay una ley que la está combatiendo las mujeres. Bien, el aborto. Esa permisividad que había con el aborto la han restringido, una ley que restringe el aborto en España. La ha promovido el PP y la están aprobando por su mayoría absoluta. Ahora, salen gente a protestar, mujeres salen a protestar y hombres que salen a apoyar a las mujeres. Y no sale el PSOE a meterse ahí también. Sale el PSOE a aprovechar eso, ¿para qué? Para desprestigiar el gobierno y tratar de ganar unas elecciones, pero tú no lo quieres derrotar. Lo tratan de aprovechar y lo aprovechan y es legítimo. Pero claro, el problema, el problema está en el tipo de metas que tú te trazas. Porque si tú te trazas, por ejemplo, desatar una insurrección, ya eso es una cosa distinta. Pero es otra cosa, Cristina. No, pero ven acá. Eso es que eso es lo que el gobierno ha dicho, que tú estás creyendo lo que dice el gobierno. No, pero lo que dice el gobierno no, lo que yo estoy mirando con mis propios ojos, Manuel. En Ucrania no se atreven a decir que hay una insurrección para tumbar el gobierno. En Ucrania que hay 25, 29 muertos. Y es una revolución lo que hay levantado en Ucrania. Y todavía no se atreven a decir que para derrocar el gobierno. Simple y llanamente para que el gobierno, mira, permita que nos unamos a la UE, y hay otra parte que dice que no. Porque Ucrania está dividido también. Un país que está dividido, igual que Venezuela. Unos son prorrusos y otros son proeuropeos en Ucrania. Pero en Ucrania hay hechos que evidencian prácticamente, no es derrocar el gobierno. No, porque esos tipos están tirados a la calle. Pero eso Venezuela es un maíz todavía comparado con aquello. Pero ahí hay un motivo que tú perfectamente lo identificas. Mira cómo tú resumes la naturaleza del conflicto, qué es lo que lo provoca. En el caso venezolano, tú te quieres limitar a que hay un problema de una crisis económica. La crisis económica. Eso y el factor político. No, han perdido las elecciones, se hacen elecciones, el gobierno cumple. Bueno, entonces se hacen elecciones, pero ellos no quieren esperar las elecciones. Ese es el problema. Pero si tú le brindas en bandeja de plata, tú le brindas a una oposición que la tiene vencida. Pero ven acá, entonces, pero llévale comida, Cristino. Tú ves que tú ideológicamente, que tú estás afectado ideológicamente. Y yo también, tú estás corrigiendo la oposición. Tú estás diciendo negando lo que la propia oposición está diciendo. Cristino, Estados Unidos me quiere derrocar. El mismo sofisma como escudo. 14 años y 55 Fidel. Pero ahí están los mítines, de la oposición, no importa, donde ellos dijeron cuáles eran los objetivos y los llamados. En Ucrania están metidos la Unión Europea, Estados Unidos y todo, y no han dicho que quieren derrocar el gobierno para que sea, que gobierne un norteamericano allí. No. ¿Cómo que no lo han dicho? Cuba, espérate. ¿Y en qué mundo que tú estás viviendo? Y Putin no fue. Llevó 15 mil millones de dólares. Y Estados Unidos y los países europeos. Pero en Venezuela hay 100.000 cubanos dirigiendo el Estado y la inteligencia del Estado cubano. Entonces la oposición está amarrada. Hermano, óigame, en Cuba salen unas mujeres a protestar y le caen a palo. Mujeres vestidas de blanco, porque que los regímenes de fuerza no les gustan las protestas, Cristino. No, a nadie, a ningún régimen le gusta. No le gustan las protestas. A ningún gobierno le gusta la protesta. Me quieren derrocar, pero ellos tienen toda la fuerza encima y el ejército te lo tiran encima. No me quieren derrocar. Pero ven acá, hermano. Y entonces, ¿cómo es el asunto? Usted no tiene una democracia aquí. Bueno, mira, yo creo que hemos debatido suficiente. No, este tema debatido no, esto lo comimos. Yo creo que lo que hay es que cada quien saque su conclusión. Exactamente. ¿Verdad? Yo tengo mi posición claramente definida. Yo no tengo
esos asuntos de las ideologías, yo nunca he puesto las simpatías y las antipatías por delante de lo que yo entiendo que es el análisis objetivo de las cosas. A mí eso me importa porque yo ni soy pro Maduro, ni soy prosocialista, ni nada. Esos tiempos ya están mandados a guardar. No, yo no es que yo la veo. No es que yo la veo porque están. No. ¿Tú entiendes? Yo la veo porque... Pero ven acá, negar eso es el infantilismo más grande que yo he podido ver en mi vida. Negar la presencia, las manos norteamericanas en un conflicto. Se llama sofisma. Óyeme, sí, Manuel, por Dios. Sofisma, óyeme, es que Estados Unidos quiere hacerse dueño de Latinoamérica instalando unas bases en Colombia. ¿Cuáles son los países que han caído en Estados Unidos por la bendita base? ¿Y por qué ponen la base militar en Colombia? Porque Estados Unidos sabe que Colombia es un país que tiene muchos adversarios en sus No, pero fronteras. Es que no es solo Colombia. No, espérate, ¿Tú sabes cuántas bases hay en América Latina? ¿Tú sabes cuántas son? Colombia tiene un caso ¿Tú sabes específico. cuántas son? Cristino. Latinoamérica está cercada de bases militares norteamericanas. Europa tiene muchísimas bases. Pero eso es una realidad. Y Estados Unidos se ha querido hacer dueño de España. Pero esa es una realidad. Y tiene la base de Rota. Pero ¿y por qué la tienen? ¿Por qué? Porque cuidan el Mediterráneo. No es más nada. ¿O por qué? Claro, para cuidar. No, para quedarse con España. Sí, no, hombre, Cristino, no. O la de RAP en Alemania. No, hombre. Y la de Okinawa, para quedarse con Japón. Ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, Manuel. Nos vemos mañana. Mañana no volvemos con Venezuela porque si no nos mata la gente. Y además no vamos a avanzar en la discusión de los temas. Nos vemos mañana.